voy a rogarles que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. La semana anterior estudiábamos con Héctor los versos del 1 al 21. Del 1 al 21. Y concluimos, ¿verdad? Concluimos el domingo anterior con un lindo proyecto, ¿verdad? Una perspectiva emocionante para David, ¿verdad? Para la nación de Israel. Por largo tiempo, dice, comenzando el capítulo 3, se había desarrollado una guerra civil, se había dado una guerra civil, ¿verdad? Luego de la muerte del rey Saúl, de Jonatán, ¿verdad? Había quedado al frente de Israel, o sea, las 10 tribus del norte, Isboset, pero Isboset, un hombre débil, ¿verdad? Débil de personalidad, débil de carácter, medroso, prácticamente solo estaba como figura. Quien en realidad estaba gobernando, estaba controlando, era su general, Abner, ¿verdad? Hijo de Ner. Y entonces estudiábamos con Héctor, ¿verdad? La personalidad de Abner, un hombre, ¿verdad? Oportunista, un hombre que no dejaba pasar, ¿verdad? Una oportunidad que se le diese, y pues en esa ocasión, a raíz de una demanda que le hizo Isboset, entonces él tomó como ocasión para hacer un pacto con David. Dijo: esta es mi oportunidad, no va a haber otra, así que, bueno, y decidió aprovechar esa oportunidad. Abner decidió aprovechar esa oportunidad y habló con los ancianos de Israel, habló con la tribu de Benjamín, de la cual venía Saúl, ¿verdad? Que serían los más difíciles de alinear con su proyecto, ¿verdad? Y finalmente fue a Hebrón a buscar a David para hablar con él y hacerle saber que prácticamente todas las tribus del norte estaban listas para ser dirigidas por él. Y bueno, David llegó con 20 hombres delante de David, les hizo un gran banquete, una celebración. Qué interesante, hermanos, porque Abner anduvo persiguiendo a David por años, por órdenes de Saúl, para matar a David. Interesante. Y aquí tenemos a dos enemigos, ¿verdad? Sentados en la mesa, comiendo y celebrando una alianza, un pacto. Interesante. Un parecido con la realidad nuestra, ¿verdad? La política nuestra, pues, es pura coincidencia nada más, ¿verdad? Las personas, ¿verdad?, de los diferentes partidos pasan matándose, algunos literalmente matándose, ¿verdad? Mientras que sus líderes están allá en algún lugar sentados, comiendo y planificando, ¿verdad?, cómo se van a distribuir el país una vez que lleguen a gobernar. Hermanos, y ese es el cuadro que tenemos hasta el verso 21. Sin embargo, en un instante, hermanos, esto va a cambiar, esto va a dar un giro, va a dar un gran giro. Y va a dar un giro, ¿verdad? Precisamente porque en la realización, en esa reunión donde se llevó a cabo ese pacto entre David y Abner, no estaba el general de David, no estaba Joab. Entonces, cuando Joab regresa y se entera de esto, entonces todo esto va a dar un giro tremendo, y es lo que vamos a compartir en esta tarde. Y por eso vamos a centrarnos en Joab.
en este hombre, que es el personaje central, básicamente, en los versos 22 al 39 que vamos a estudiar en esta tarde. Pero antes, hermanos, roguemos al Señor que nos ayude para compartir su palabra y para apropiarnos de su palabra. Padre nuestro, damos gracias, Señor, por este día y por todas las bendiciones que usted nos ha dado, Señor. Gracias por su palabra en esta mañana, que nos recuerda, Señor, que usted es nuestro proveedor, nuestro sustentador, que usted es todo suficiente, es lo que necesitamos, Señor. Y que usted cuida de nosotros, Señor, cuida de sus discípulos, cuida de los necesitados. Y podemos, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo se vean de oscuras las circunstancias, podemos confiar en usted, Señor, que usted siempre es suficiente para nuestras vidas y para nuestras necesidades. Gracias, Señor, gracias por esta bendición. Ahora, gracias por la bendición que nos da de acercarnos a este texto, a continuar estudiando, Señor, el segundo libro de Samuel. Rogamos, Señor, que purifique nuestras vidas, que nos limpie de toda maldad, de toda malicia, para que de esa manera recibamos, demos la bienvenida a la palabra implantada en nuestros corazones, Señor. Que su sangre nos limpie de todo pecado y que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por esta nueva bendición. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, versos 22 en adelante del capítulo 3. Y la venganza de Joab, la venganza de Joab. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos en esta tarde es el corazón de una persona vengativa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esos sentimientos en nuestro corazón? ¿Alguna vez? ¿Una que otra vez? Es posible. Es posible, ¿verdad? Que usted me diga, bueno, sí, pastor, ¿verdad? Yo algunas veces me he sentido, algunas veces yo he orado, pastor, al Señor y he dicho, Señor, o te lo llevas o te lo mando yo, ¿verdad? Alguna que otra vez. Y nos encontramos con esa persona, con ese compañero, con ese vecino, a veces hasta con ese familiar, hermanos, que nos como decimos, ¿verdad? Nos saca la piedrita. Y entonces, debido a que nuestro corazón, hermanos, es perverso, es torcido, es pecaminoso, tenemos esa tendencia, tenemos esa inclinación. Gracias al Señor por su Espíritu Santo que Él va haciendo esa obra de transformación, de santificación en nosotros y va mortificando esa maldad en nosotros. Y mientras meditaba, hermanos, en ese pasaje, mientras meditaba en este pasaje, me convencí de algo. Siempre lo he sabido, pero cada mañana que meditaba en ese pasaje, yo decía, somos malos. Soy malo. Porque no solo pensando, hermanos, en Joab y Abisai, su hermano, no solo pensando en estos dos hombres, pero pensando en David también. Y yo le decía, Señor, soy malo definitivamente, soy un hombre malo. Pero a la vez le decía al Señor, cuán maravilloso eres que siendo tan malo, ¿verdad?, me usas para tus propósitos, me usas para tu gloria, cumples tu voluntad a través de mi vida. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, hermanos. Fíjese que mientras meditaba en ese pasaje, usted lo puede ir viendo. David, hermanos, el Señor lo bendice. ¿Y qué nos decía Héctor la semana pasada? Después de que el Señor lo bendice, le pone en bandeja de plata el reino, y ya falta poco para que Él sea el rey, el que gobierne todo su pueblo Israel. ¿Qué hace Él? Agarra a un montón de mujeres, ¿verdad? O sea, ¿por qué hace eso David? Y más adelante, dice que vamos a estudiarlo más adelante, los capítulos más adelante, cuando conquista Jerusalén, ¿verdad?
dice que después de que el Señor le da la victoria ahí, dice que se amontona, agarra otro montón de concubinas, dice, para tener más hijos. El caso es que aquí en Hebrón tiene 6 hijos. Bueno, 6 hijos que se mencionan 6. Pero allá más adelante dice que se mencionan 11 hijos más. Ahora, ¿cuándo hizo David eso? Después que el Señor le da la victoria, después que el Señor lo bendice, el Señor le dice, ve porque yo te voy a dar la victoria, yo te voy a hacer vencer. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que después de que el Señor nos bendice, después de que el Señor nos da tanto, o sea, un hijo de Dios pueda hacer algo como eso? Entonces, por eso, hermanos, yo decía, Señor, somos malos. Somos malos, pero tú eres lleno de gracia. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice que cuando abundó el pecado, dice el apóstol Pablo, sobreabundó la gracia. La gracia maravillosa del Señor, hermanos. Verso 22, y he aquí, veamos entonces, hermanos, el corazón de Joab. Y si tenemos la libertad de poner nuestro nombre ahí, los versos 22 al 25. Dice, y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y hermanos, ahí tenemos una radiografía del corazón de Abner. Abner es un hombre malvado, es un hombre que tiene un corazón malo. ¿De dónde venía? Dice el verso 22. ¿De dónde venía Abner? Con su ejército, con sus soldados, con sus subalternos. ¿De dónde venía? Dice que venían del campo. Ahora, venían del campo, dice la Reina Valera, y ciertamente es la Biblia más confiable que tenemos, hermanos, ¿verdad? Pero me decía un discípulo un día de estos, pastor, siendo que hay varias versiones, ¿qué versión? Le digo, no te muevas de la Reina Valera, ahí quédate. Pero las otras versiones, úsalas para comparar, porque te van a dar un poco más de claridad. Te van a dar un poco más de claridad. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee ese verso 22 en la Nueva Biblia de las Américas, dice que venían de hacer una incursión. Ahora, hermanos, cuando regresamos allá, al primer libro de Samuel, capítulo 27, dice que Samuel hizo incursión allá a los pueblos de los amalecitas. ¿Qué hizo David con sus hombres en aquella ocasión, cuando hacía incursiones en los diferentes pueblos? ¿Qué hacía? ¿Recuerda usted todavía? ¿Todavía recuerda cuando estudiamos ese capítulo? ¿Qué hacía David y sus hombres cuando hacían incursiones, cuando iban y regresaban con botín? Iban a matar gente, hermanos. No solo iban a despojar a la gente, no solo iban a quitarle las cosas a la gente, iban y mataban a todo, mataban a todo. De eso venía Joab ahorita, con sus hombres. Venía de hacer una incursión y por eso traía gran botín. No es que se lo había encontrado allí en algún lado, alguien lo dejó. No, es que venía de varios lugares allí donde había entrado y había matado gente. Y había tomado las propiedades de esa gente y se los había traído. Era un hombre habituado a la maldad. Eso era Joab. Los siervos de David y Joab vinieron de hacer una incursión. Sí, suena bonito, hermanos. Es casi un eufemismo, eso de que venían del campo. Sí, suena bonito que venían del campo.
No venían de cortar flores, hermanos, ni venían de traer leña, no venían de hacer, no, venían, habían andado en algunos pueblos ahí. Ahora, hermanos, eso no es un asunto de ahorita. Eso era un asunto casi o habitual para estos hombres. Si lo venimos leyendo era casi un modo de vida. Un corazón habituado a la maldad, pero también un corazón impulsivo e irrespetuoso. El verso 23 dice que cuando llegó se le informó, no sabemos si fue un chismoso, alguien chismoso o alguien sin mala intención que le dijo, fíjate que Abner, el general del norte, estuvo aquí con David. Se reunieron, comieron, hasta estuvieron riendo aquí y bueno, y ya lo despidió y se fue. Iba en paz Abner, iba en paz. Ahora, hermanos, recuerde que Abner es el general del ejército del rey. No es el rey, ni es alguien igual al rey. Es un súbdito del rey. Pero vean la manera como se dirige a David. Luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues dejaste que se fuera? Hermanos, viene Abner de manera insolente, de manera irrespetuosa, y se dirige a su rey. No es cualquiera que está delante de él. Es como que usted y yo vayamos delante de Xiomara y vayamos a gritarle ahí. Bueno, no lo vamos a hacer, hermanos, porque no nos van a permitir llegar hasta ahí. Si nos atrevemos, unos dos cadetes nos van a agarrar de la cabeza y nos van a tirar a la calle. Vaya a gritar a la calle, ¿verdad? Pero aquí no se puede. Pero Joab viene delante de su rey y se dirige a David, a su rey, de manera insolente, de manera irreverente, de manera irrespetuosa. Está pidiéndole cuentas a su rey. Le está diciendo porque prácticamente lo está tratando como un necio, como un tonto. O sea, ¿cómo es posible que hiciste eso, hombre? ¿En qué? O sea, no pensaste, no. Eso es lo que está haciendo Abner. Eso es Joab. Eso es Joab. Es una persona impulsiva e irrespetuosa, pero también es una persona desconfiada. Es una persona desconfiada. Es alguien que sospecha de los motivos y las acciones de los demás. Es alguien que no se informa de los asuntos. ¿Qué era lo que tenía que hacer Joab cuando vino esa persona, quien haya sido, sea con buena intención o con mala intención? Y hermanos, si debemos tener cuidado cuando la gente viene delante de nosotros. O sea, hermano, fíjate que te quiero compartir algo, ¿verdad? Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado si se trata de una información o de un chisme. Información o chisme. ¿Usted sabe lo que es la diferencia entre información y chisme? Bueno, ahí en 1 Corintios capítulo 1 tenemos un ejemplo de lo que es la diferencia entre información y chisme. Pablo le dice a los corintios, he sido informado por los de la familia de Cloé, ¿verdad? Que entre ustedes hay divisiones, se pelea, hay esto, y comienza a decir Pablo. Ahora, ¿son unos chismosos los de la familia de Cloé? No son chismosos, porque vinieron a quien tiene la autoridad y la competencia para tratar y confrontar ese asunto. Pero si los hijos de Cloé van donde otras familias y le dicen, mira, ya te diste cuenta que esta gente aquí ya no se haya qué hacer. De unos dicen que yo soy de Pablo, otro que yo soy de Pedro, otro que yo soy de Jesús, otro que yo soy de Apolo. Hermano, qué terrible eso, ¿qué pensás vos de este asunto? Eso es un chisme, hermano, porque se le va a decir a alguien que lo que va a hacer es aumentar el problema. Joab, ¿verdad? Al escuchar esa información, ¿qué tenía que hacer? Ir donde su rey, buscar información, preguntarle a su rey con todo respeto, Señor, me están informando pero viene iracundo delante de su rey.
como si estuviese tratando a uno de sus reclutas del ejército. Esta persona, mis hermanos, una persona vengativa, es una persona que desconfía de los demás, sospecha de los demás, sospecha de los motivos. ¿Por qué lo habrá hecho David? ¿Qué negocios que le habrá ofrecido a Abner? Y comienza a hacer una gran novela de nosotros decimos, hace una tormenta de una gota de agua o de un vaso de agua. ¿Por qué? Porque es alguien que no se informa de los asuntos, de los hechos, para luego emitir un juicio al respecto, para luego tomar una decisión al respecto. Eso es Joab en su corazón. Y hermanos, nuestro Señor ahí en Mateo dijo que debemos tener cuidado con nuestro corazón. Porque de nuestro corazón, dijo él ahí en Mateo capítulo 15, salen los adulterios, los homicidios, toda clase de maldad sale de nuestro corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón. Eso es Joab, su corazón, es un corazón malvado. Pero no apuntemos hacia allá, hermanos, porque, mire, 3 dedos están apuntando hacia acá, ¿verdad? Y uno está apuntando hacia arriba, ¿verdad? O sea, cuidado arriba y cuidado por acá. Pero, hermanos, también vemos aquí la malicia de Joab. La malicia de Joab, los versos 26, 27 y 30. Dice, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver del pozo de Sira. Mira, ahí estaba Sira desde entonces. No, pero ese Sira es con ese. No es nuestra Sira, ¿verdad? Sin que David lo supiera. Y cuando Abner envió a Hebrón, cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Otras versiones dice que lo hirió en el vientre, hundió su espada en el vientre de Abner y Abner murió. El verso 30 dice, Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Por favor, marque eso, en la batalla de Gabaón. Pastor Edmundo nos enseñó ese pasaje en el capítulo 2. ¿Recuerda lo que nos enseñaba el pastor Edmundo? Regrésate, hombre, le dijo Abner. Asael era veloz, era como una gacela, dice ahí el capítulo 2, sobre los montes, era ágil, y entonces, Pastor Edmundo nos decía, entonces el hombre estaba lleno de autoconfianza, el hombre pensaba que era intocable, y entonces se excedió en su autoconfianza, y Abner era un hombre curtido en la batalla. No era un soldadito, era un hombre, un guerrero experimentado. Y cuando Asael viene atrás de él y le dice, Asael, hermano, aléjate, apártate a la derecha o a la izquierda, busca a otro hombre, mátalo y quítale sus despojos, pero retírate, aléjate. ¿Cómo voy yo? Le dijo, incluso le dijo Abner, ¿cómo voy a levantar mi rostro delante de tu hermano si yo te mato aquí? Pero Asaelito era necio. Era necio el muchacho. Y no quiso hacer caso. Y entonces dio un solo golpe. Abner no dice allá el capítulo 2 que Abner estuvo luchando con Asael. Simplemente dice que con su lanza un solo golpe y lo mató. Ahora, hermanos, eso dio lugar a un resentimiento en el corazón de Joab y de Abisai, sus hermanos. Pero el cronista dice aquí que ese deseo de venganza estaba en el corazón de estos 2 hermanos porque Abner había dado muerte a su hermanito. ¿Pero a dónde le había dado muerte? En la batalla de Gabaón.
En ningún momento Abner vino maliciosamente y dijo, voy a esperar que este pase por aquí y aquí lo voy a matar. No, incluso lo advirtió. Aléjate, le dijo, regrésate, apártate a la derecha o a la izquierda, no me sigas. Pero Asael no quiso hacer caso. Y hermanos, cuando somos obstinados, cuando somos necios, vamos a cargar con las consecuencias. En cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, vamos a sufrir las consecuencias. Así que debemos tener cuidado con esa actitud de nuestro corazón. Pero Joab nos habla de que planifica el crimen. Planificó el crimen. Es decir, Joab es una persona fría, es una persona sin escrúpulos, es una persona calculadora. Y es posible que Joab sabía que en una batalla cuerpo a cuerpo con Abner no lo iba a vencer. Joab sabía que yo creo que David, si le hubiese hecho un reto Joab a Abner, hermanos, hubiera sido una pelea justa. Pero Joab posiblemente sabía en su interior que o sea, en un combate cuerpo a cuerpo no iba a poder derrotar a Abner. Así que planifica fríamente cómo matar a Abner. En leyes se habla de actuar con premeditación, alevosía y ventaja. Eso era Joab. Planificó su crimen. Pero también Joab, en el afán de vengarse de aquel que había matado, de una manera, vamos a decirlo así, de una manera legal, a su hermano, no solamente planifica su crimen, pero también engaña y manipula a otros. Joab utilizó a sus subalternos y puso, hermanos, en la boca de su subalterno o sus subalternos, no sabemos si envió uno o varios, a alcanzar a Abner, que estaba a unos quizá 3 kilómetros de distancia. ¿Y qué le fueron a decir estos soldados a Abner allá en el pozo de Sira? ¿Qué le fueron a decir? O sea, ¿cómo iban a convencer a un general experimentado? Decirle, mira, tienes que regresarte porque... ¿Qué le dijeron? Tuvo que ser que Joab en su maldad tomó palabras como dichas por David y le dijo a su subalterno, mira, ve y dile a Abner que David dice esto y esto y esto. Tuvo que ser un mensaje en esos términos para que Joab regresara de una manera confiada. Se acababa de estar comiendo con David. Habían hecho un pacto. Él le dijo, ahorita mismo yo voy, le dijo Abner, ahorita mismo ya hablé con los ancianos, con los líderes de las tribus de Israel, ya hablé con la gente de Benjamín, que eran los más complicados, ¿verdad? Porque esa era la tribu de Saúl. Pero ya hablé con ellos y ellos dicen que sí, ¿verdad? Que quieren que tú seas su rey. Pero yo ahorita mismo voy, llevo la noticia, voy a juntar a todo Israel y tú comenzarás a reinar sobre todo Israel. Entonces, ¿qué podía sospechar Abner? Porque le diese alcance unos subalternos y le dijesen, no fueron y le dijeron, Joab quiere verte, ¿verdad? ¿O no? Quizás le dijeron, mira, David le pidió a Joab y entonces Joab manda a decirte que ¿verdad? Necesita comunicarte algo. Joab engaña y manipula. Utilizó a sus subalternos y puso en la boca de ellos palabras que David jamás había dicho. Todo era obra de él. Pero también Joab es alguien celoso y egoísta. Celoso y egoísta.
A Joab, hermanos, y a la persona vengativa, no le importa cuánto daño puedan causar sus acciones en los demás. Solo piensa en satisfacer sus ambiciones personales, sin importar los medios o las personas que tenga que usar. Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado cuando hay un sentimiento dentro de nosotros, hermanos, y a un deseo, y para lograr eso, tenemos que manipular o usar a otras personas o engañar. Debemos pedirle perdón al Señor. Debemos rogarle al Señor que nos libre de ello. Joab era un hombre celoso y egoísta, y era un hombre que tenía motivos ocultos. Tenía motivos ocultos. Su corazón estaba sediento de venganza. Pero además, hermanos, en cuanto le dicen a Joab que Abner estuvo reunido con David y que estuvieron comiendo y que estuvieron gozándose y que hicieron, bueno, quizá hasta un pacto allí, y que Abner se fue en paz, el hombre. Recuerde que Abner es el general del ejército de Israel, las 10 tribus del norte. Joab es el general del ejército de David. Ahora, ¿qué pasa cuando el gerente de una empresa escucha que van a contratar a alguien con una capacidad o competencia similar a él? Si es un hombre con un buen corazón, va a decir, ¡ay, qué bueno! Seguramente vamos a aprender de él, ¿verdad? Y yo voy a aprender de él, yo necesito crecer. Y si este hombre es como dicen que es, con esa capacidad y que por eso lo traen, yo me lo voy a pegar, yo voy a ver qué aprendo de él para crecer. Pero Joab no pensó de esa manera. Joab dijo, me viene a deschambar. Sí, hermanos. Joab dijo, bueno, vamos a ver cómo está el asunto aquí. Si Abner y David se reunieron y lograron alguna alianza, ¿a qué le habrá prometido a Abner? ¿Por qué se fue tan alegre? ¿Por qué se fue tan tranquilo? ¿Por qué se fue en paz? Algo tuvo que haberle ofrecido David. Ajá. Y si Abner viene a formar parte entonces del ejército de David, como digo, hermanos, Joab sabía claramente que Abner era un hombre que tenía mucha mayor capacidad que él. Entonces, él sabe en su corazón o cree que si Abner viene a formar parte del ejército, él será desplazado. Quizás se le va a ofrecer un puesto un poco inferior al que tiene. Ahorita es el hombre poderoso, es el hombre que da orden, es el hombre que dice, anda, vení, ¿verdad? Pero si viene Abner, las cosas van a cambiar. Quizá incluso yo voy a tener que recibir órdenes de Abner y no puedo permitir eso. Tengo que hacer algún movimiento aquí. Y comenzó a planificarlo, hermanos. Su corazón estaba sediento de venganza, pero además Joab jamás iba a permitir que alguien viniese a desplazarlo de su puesto, ni mucho menos él iba a compartir su posición con alguien más. Él no iba a compartir su posición con nadie más. Y Abner representaba ese peligro. Ese es la malicia de Abner, pero lo tercero es, hermanos, dice un amigo mío, ¿verdad? Está vivito y sirviendo al Señor ahí en los Estados Unidos. Dice él, por muchos años servimos al Señor juntos, él decía, el pecado paga mal, Celso. El pecado paga mal, ¿verdad? Quizá él parafraseó aquello que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero el pecado siempre termina en mal. Y Joab, pero no solamente Joab, sino su familia posiblemente terminarían mal. Porque los versos 26
28 y 29 dicen, cuando David supo, en el verso 27 dice que Joab, o sea, los enviados de Joab convencieron a Abner y este regresó confiado. Y entonces, antes de entrar en la ciudad, Joab llamó a Abner, lo llevó a un lugar ahí aparte, posiblemente en complicidad con su hermano Abisai, porque el verso 30 dice que tanto Joab como Abisai mataron a Abner. No se dice mucho sobre Abisai, pero el verso 30 dice que entre los dos lo mataron. Ahora, cuando David supo, dice el verso 28, después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, arremolínese sobre Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Hermanos, y David profiere una maldición contra Joab y su familia. Y ahí, hermanos, es cuando les decía, cada mañana yo estaba siendo confrontado con mi vida, ¿verdad? Porque era realmente lo que David tenía que hacer. Era eso lo que David tenía que hacer al darse cuenta que Joab y Abisai habían matado de una manera vil a un hombre como Abner. Bueno, más abajo él dice tantas cosas sobre Abner, David. Pero ya vamos a llegar ahí. Ahora, David profiere una maldición sobre la descendencia de Joab. No solo él, le dice, ¿verdad? No solo sobre la cabeza de Joab, sino también sobre toda la casa de su padre. Es decir, en adelante sobre toda su familia, incluso posibles generaciones futuras. Y tenemos ejemplos de hombres en el Antiguo Testamento que arrastraron a sus familias por su maldad, arrastraron a su familia a la desgracia. Acán, por ejemplo, allá en Josué capítulo 7, Coré, Datán y Abirán, allá en el libro de Números, arrastraron a su familia, o sea, la maldición que era solo para ellos, alcanzó a su familia. Aquí tenemos entonces a David profiriendo una maldición sobre Joab y su familia. Ahora, es una maldición, hermano, sin precedentes. No va a encontrar usted en otro lado una maldición así. Es solo ahí. Y David dice que invoca sobre Joab por la vileza que ha hecho, ¿verdad? Que nunca falte en la familia de Joab, dicen los descendientes de Joab, personas que padezcan de flujo. Otras versiones hablan de hemorragia. Me recordaba de la mujer, ¿verdad? Que estudiábamos hace unas semanas en Lucas, que estuvo con ese problema de flujo de sangre y que la hacía impura, que no le permitía acercarse al Señor, adorar al Señor en el templo. También que no falte el leproso, otro que tampoco podía acercarse, era alguien marginado. Dice él, alguien que ni quien ande con báculo, es decir, una persona lisiada, una persona inválida, tullida, dicen otras versiones. Y también dice David en su maldición que no falte en la familia de Joab, en los descendientes de Joab,
personas que mueran de manera violenta, por la espada, dice, por la espada. Es decir, que sufran una muerte violenta. Y por último dice que nunca falten mendigos en la familia, en tu familia, Joab. Es una maldición sin precedentes esa. Ni quien tenga falta de pan. Mendicidad. David entonces está maldiciendo de esa manera. ¿Por qué? Porque Joab desafió la autoridad del rey. Joab pasó por encima de lo que David había determinado hacer. Y David actuaba, ¿verdad? David actuaba por lo general guiado por el Señor. Pero Joab no le importó y él en su maldad, en su malicia, en su pecado, en su odio, en su resentimiento, en su deseo de venganza, no le importó pasar por encima de la autoridad de el ungido del Señor. No había aprendido eso. Joab no había aprendido que había que tener cuidado con el ungido del Señor y en este sentido. Pasó por encima de la autoridad. También David profiere esa maldición porque Joab menospreció lo establecido por Dios. Y es interesante, hermanos, que Joab asesina a Abner, no solo con los agravantes, ¿verdad?, que hemos mencionado, pero asesina a Abner en Hebrón. Cuando usted lee allá en Números capítulo 35, versos 9 al 34 y Josué 20, Dios, precisamente considerando la maldad de nuestros corazones, entonces el Señor establece un límite para vengar la sangre. Es decir, el Señor dice, para regular esto, para limitar esto, el Señor dice que debían establecerse ciudades de refugio en ciertas regiones. Y el propósito de esas ciudades de refugio era que cuando un israelita sin intención mataba a otro paisano, entonces lo más seguro es que los familiares iban a venir, ¿verdad?, para vengarse. Entonces el Señor dijo, van a establecer, ¿verdad?, ciudades de refugio para que aquel que asesinó, mató a su hermano sin intención, pueda huir ahí para que no lo maten los familiares. Entonces, para que se conozca de cómo fue la situación, ¿verdad? Y Hebrón, hermanos, o sea, no se podía asesinar a nadie allí, era una ciudad de refugio. Pero no solamente era una ciudad de refugio, Abner, hermano, fue tan vil, tan bajo, tan malvado que asesinó a Abner, no solo con la malicia y la hazaña y con todo lo que nos dice el texto, pero lo asesinó en la puerta. ¿Cómo en la puerta? Hermanos, la puerta era ese lugar donde los líderes de la ciudad se reunían para tratar asuntos. Era un lugar importante, era un lugar público. O sea, Joab tomó a Abner allí, solo tuvo el descaro de hacerlo a un ladito, ¿verdad? Y quizá Abisai le habló por atrás, ¿verdad? Y en lo que Abner se descuidó, sacó la espada y lo mató, no se sabe. Dice que Joab y Abisai, su hermano, lo mataron. Pero lo mataron en un lugar público, hermanos. Por eso entonces, la maldición de David sobre Joab. ¿Tenía razón David en hacer eso? ¿Estaba David en lo correcto? Bueno, el caso es que el pecado paga mal, hermanos. Siempre va a pagar mal. Ahora, de los versos 31 en adelante, tenemos un homenaje póstumo para Abner. Un homenaje póstumo para Abner. Y un homenaje por parte de David y por parte del pueblo. Y vemos varias cosas ahí, ¿verdad? Versos 31 y 32, como parte de ese homenaje póstumo para Abner, tenemos la orden de David a condolerse, los versos 31 y 32.
un canto de lamento, versos 33 y 34, por parte de David en relación con Abner. Un día de ayuno, como una muestra de dolor, de tristeza por la muerte de Abner. Y el verso 35 a 37 y en el verso 38, palabras de exaltación de parte de David en relación con Abner. Entonces dice el 31, entonces dijo David, vea qué interesante, hermanos. Entonces dijo David, ¿a quién? A Joab. Hermanos, mire, yo les digo, yo escuchaba y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible una cosa como esta? Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Ahora piense en Joab, hermano. Piense en Joab y Abisai, por favor. O sea, David dice, ok, Joab, vamos a hacer duelo por este muerto que está aquí. Pero, o sea, ese muerto que está allí fue asesinado de una manera vil, rastrera, engañosa, premeditada. Y quien hizo todo eso es Joab y está ahí. Pero eso es lo que somos, hermanos. Eso es lo que somos. Ahí estaba Joab, hipócritamente, ¿verdad?, condoliéndose de aquel que había matado. Él y su hermano Abisai, o sea, hipócritamente mostrando duelo por ellos lo habían matado. Ahí se estaban obedeciendo a David. Ahí es donde, porque no sacó el valor Joab, las agallas, y dijo, no, Señor. Pedime cualquier otra cosa, Señor, cualquier otra cosa, pero ¿cómo voy yo a ir atrás del féretro ahí? Si yo lo maté, pues. Ese es el hombre, pues. Yo lo maté, así que no me pidas que haga eso. Pero ahí va Joab, hermano. Ahí va con su hermano Abisai. ¿Cómo dicen los muchachos? Fingiendo demencia. Ahí va. No es posible. El corazón malvado. ¿Sepultaron a dónde a Abner? No allá en su ciudad, no allá en su tierra, no allá en su pueblo. Allí en Hebrón. Versos 33 y 34, entonces un canto de lamento. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. ¿Y quiénes son esos malos hombres? Joab y Abisai. ¿Por qué dice, qué quiere decir David cuando dice, tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos? ¿Quiénes son los que tienen las manos atadas y los pies ligados con grillos? Los delincuentes, hermanos. Los delincuentes. O sea, David está diciendo, Abner, tú no eras un delincuente. Tú eras un hombre de honor. No merecías morir de esa manera. Pero hombres malos te quitaron la vida. David está hablando, hermanos. David está hablando. Tú no eras un delincuente, Abner. Tú eras un hombre de honor. Pero ¿cómo? ¿Qué muerte la tuya? Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Verso 35 al 37. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. David había librado su pellejo, porque era un asunto delicado. Era un asunto delicado esto, que se formaran la idea de que, y la sospecha existía, por supuesto. Abner fue a visitar a David.
habló con David. Abner sale de presencia de David. Luego lo vuelven a llamar que regrese solo para matarlo. Eso tuvo que haber sido una idea de David. Pero David encontró maneras para librarse de ese asunto. Entonces, y David hizo cuanto pudo, ¿verdad? Primero declaró su inocencia en el verso 30. De allí, ¿verdad? De allí lanzó una maldición sobre Joab y su descendencia. De allí obligó a los asesinos a ir en la procesión. Luego entona un canto de lamento, exaltando, ¿verdad? Y la razón por la que había muerto de manera vil el general Abner. Ayuna por todo un día. Y finalmente en el verso 38, también dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Exalta a Abner. Hermanos, todo eso forma parte de un homenaje póstumo para Abner. Sin embargo, hermanos, en el verso 39 dice David: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Hermanos, en ese verso David simplemente declara su incapacidad para hacer lo que tenía que hacer. Sí, hermanos, todo ese homenaje póstumo se mira bien. Pero David no hizo lo que tenía que hacer. Cuando usted lee más adelante, ahí en el capítulo 4, capítulo 4, versos 9 al 11, dice: Recab y Baana, dos hermanos, matan a Isboset, el rey de Israel, en su cama. Le cortan la cabeza, caminan toda la noche hasta Hebrón para llevarle la cabeza de Isboset a David. Y cuando llegan le dice: David, aquí te traemos la cabeza de Isboset, tu enemigo, aquel que procuraba tu muerte. Y entonces, mire lo que dice David. Mire lo que dice David allí en el verso